Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y vamos a seguir una clase más del curso de budismo. Y hoy vamos a hablar un poquito del samsara. La naturaleza de la mente, la verdadera esencia de lo que somos, es claridad y luminosidad. Bien, según el budismo, Buda decía que nuestra naturaleza verdadera de nuestra mente es claridad y es luminosidad. Y esta mente existe en todos los seres conscientes, incluso en la mente de los pequeños gusanos. Bien, es decir, todos los seres tienen esta naturaleza búdica, todos. Lo que pasa que solamente los seres humanos tenemos la capacidad de realizarla. Tenemos la capacidad de iluminarnos. Los animales no, por supuesto. Entonces, esta mente luminosa es la semilla potencial que permite llegar a ser un Buda. Si la naturaleza de la mente no fuera la luz clara, no existiría la iluminación. Todos los seres que tienen mente también tienen la naturaleza de Buda y por tanto tienen la posibilidad de la iluminación. El budismo afirma esto, que todos los seres, al tener también la naturaleza de Buda, también tienen la posibilidad de la iluminación. Pero todo va a depender en función de si es, por ejemplo, un renacimiento en el reino humano, ahí sí hay la posibilidad de iluminarse. Pero si hay un renacimiento en el infierno, ahí la posibilidad de iluminación se complica. Tendrá que renacer en un reino humano. Los oscurecimientos de la mente son solo pasajeros y no están mezclados con ella. ¿Qué significa esto? Que los oscurecimientos de la mente no están mezclados con ella. Volvemos a poner el ejemplo de la pantalla de cine. Si nosotros vemos que la pantalla de cine es nuestra mente clara y luminosa, es la esencia de lo que somos, todo lo que se proyecte en ella, todas las imágenes, todas esas proyecciones, la están oscureciendo porque claro, son como las nubes, ¿no?, que oscurecen el sol, pues esas imágenes también están oscureciendo la pantalla porque no vemos la pantalla debido a que están las imágenes. Pero todas estas proyecciones no están mezclados con ella. Por eso es importante saber que nuestra verdadera naturaleza no puede ser afectada por nada de lo que experimentemos, absolutamente nada. Y entonces nos preguntamos, bien, ¿y quién sufre? ¿Quién sufre cuando hay alguna experiencia dolorosa, cuando ha pasado algo, cuando se me ha muerto un ser querido, cuando tengo una enfermedad, cuando estoy sin trabajo? ¿Quién sufre? No sufre tu verdadera naturaleza, sufre la creencia de que eres un yo, que es el ego. Y este ego es ilusorio. Bien, entonces vemos que estamos totalmente en un estado engañoso, en un estado de inconsciencia e ignorancia, en el cual sufrimos porque nos identificamos con ser este yo, esta persona. Pero la verdad es que nuestra verdadera esencia no sufre, nunca queda afectada, nada de lo que suceda puede afectar la verdad de lo que somos, nada. Solamente lo que es la mente del ego queda afectada, porque se lo toma todo de manera personal y al tomárselo de manera personal se aferra, se identifica con ello y lo sufre. Si nosotros no nos apegáramos a las cosas, a las personas, a las situaciones de la vida y permitiéramos que todo
fluyera sin identificarnos, sin apegarnos, ahí no habría sufrimiento. Pero como nos apegamos y nos identificamos, entonces lo tomamos de forma personal y decimos, yo estoy viviendo esto, yo estoy sufriendo esto. Hay varios símiles para ilustrar esto. Hemos dicho las nubes en el cielo, que nunca son parte de la entidad del cielo. Pueden estar en el cielo y también pueden irse. También la naturaleza del agua es limpia, aunque puede ser enturbiada con el barro, pero siempre se puede purificar. Por ejemplo, usando una joya preciosa, por tanto, el agua no pierde nunca su naturaleza pura. Y también el oro puede ser mezclado, pero al fundirlo siempre se encuentra el oro puro. De igual manera ocurre con la mente. Siempre hay la posibilidad de limpiar nuestra mente, aunque ahora se encuentre mezclada y oscurecida. Hay una enseñanza que está relacionada con esta explicación y os voy a explicar un cuento, un pequeño cuento que es una enseñanza sobre Buda. Dice, una vez Buda iba andando de ciudad en ciudad, de una ciudad a otra, con unos cuantos de sus discípulos. Y en los primeros días de la caminata pasaron por un río, pararon a descansar y entonces Buda le dijo a uno de sus discípulos que tenía mucha sed. Le dijo, estoy sediento, ¿puedes traerme un poco de agua de ese río? El discípulo no lo dudó y se dirigió al río. Y cuando se aproximaba, vio que había varias personas que estaban lavando la ropa. También se cercioró de que justo en ese momento cruzaban por allí unas cuantas personas montadas a caballo y como resultado el agua se tornó turbia y con fango. Y el muchacho pensó, ¿cómo voy a ofrecer esta agua para beber a mi maestro? Así que volvió y le dijo a Buda, el agua de allí está sucia y fangosa. No creo que sea bueno beberla. Después de media hora, Buda le dijo al mismo discípulo que volviera al río y que le trajera agua para beber. El muchacho, muy obediente, volvió al lugar, aunque esta vez, para su sorpresa, el agua estaba totalmente clara. El fango se había asentado y el agua parecía perfecta para beber. Entonces no se lo pensó y llenó su cuenco y se lo llevó a su maestro. Buda miró el agua y después al chico y le dijo, ¿viste lo que hiciste para limpiar el agua? Dejaste pasar el tiempo para que el fango se asentara y desapareciera. Así obtuviste esta agua limpia y pura. Tu mente funciona así también. Cuando todo esté mezclado y nada haya claro, deja pasar el tiempo. Y todo volverá a la calma, todo se asentará. Y todo sin esfuerzo alguno. Entonces, tener una mente clara y en paz no es trabajo de genios, sino que es un proceso que llega sin ningún esfuerzo. Es un proceso en el cual debemos dejar pasar el tiempo, observar nuestros pensamientos y al final veremos que todo se asentará por sí mismo. La mente se irá calmando poquito a poco y cuando toda esa agitación mental se calma, ahí, al igual que el agua, obtenemos la mente clara, una mente clara y luminosa. Y cuando hay paz dentro de ti, esa paz se expande hacia afuera, se extiende a tu alrededor tanto que la gente siente esa paz y esa bendición.
Entonces, las razones por las que se demuestra que los oscurecimientos y las acciones negativas pueden purificarse fueron explicadas por Buda Maitreya. De la misma manera que de la tierra, que puede parecer barro sucio, crecen flores. O al igual que las abejas, que comen quizás otras cosas además de flores, dan también miel. Similarmente, de una mente equivocada puede surgir un Buda. Una cosa es tener nuestra mente condicionada y la otra cosa es tener siempre el potencial de nuestra verdadera naturaleza, que es, según el budismo, es la mente de Buda, ¿no? La mente, el potencial de Buda, que es la mente clara, la mente iluminada y es realmente la verdad de lo que somos. Pero todo esto queda oscurecido debido a sobre todo los pensamientos, los condicionamientos mentales, los samskaras y las vasanas que explicamos, que en el budismo se le llaman pues las tendencias mentales. También queda oscurecido por el ego, por las emociones, etcétera, etcétera. Bien, todo esto es la ignorancia. De la misma manera que el grano está cubierto por la cáscara, la mente está cubierta por los errores de la ignorancia, pero en el interior es clara. Bien, es como que está oscurecida solamente. Tiene unos velos allí que hace que esa mente esté como oculta, como que no podamos verla. En esta tierra pueden encontrarse minas de piedras preciosas. También entre todas las mentes que forman la humanidad se pueden encontrar Budas. De la misma manera que los varios árboles frutales nos dan frutos diferentes, pero todos buenos, de todas las mentes también puede venir un resultado excelente. Y igual que del vientre de una madre que puede salir un rey del universo, también de la mente humana puede salir un Buda. Bien, entonces la mente es la causa de todo, de lo bueno y de lo malo, todas las buenas o malas condiciones, buenas o malas gentes, todo eso es producido por nuestra mente. Entonces, según el budismo, el renacimiento tras la muerte del cuerpo físico depende del modo de vida llevado a cabo en las vidas previas. Básicamente la actual, que condiciona en gran medida la vida siguiente. En el budismo se dice que hay una mente y un cuerpo muy sutiles, ambos que son inmateriales, en el que se queda grabada toda la información kármica de todas las acciones físicas, verbales y mentales realizadas vida tras vida. Entonces esta mente es la conciencia alaya. Y esta información kármica es la que transmuta de encarnación en encarnación el conjunto de acciones y tendencias previamente determinadas en la vida pasada, proyecta y condiciona las actuales y las futuras. Es decir, nosotros tenemos una mente y después también tenemos la conciencia. Tenemos una parte inconsciente que en el budismo se le llama la conciencia alaya. Sería parecido al inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung. Es decir, ponemos el ejemplo del iceberg y tenemos un iceberg muy grande que está en el océano y solamente sobresale una puntita. Bien, entonces lo que hay arriba del océano, eso es la parte consciente de la mente. Pero luego, en la parte de abajo del océano, está lo que es la parte más grande y es como un almacén. ¿Qué es lo que se almacena? Se almacenan pues todas las impresiones y todas las experiencias que vivimos.
Es decir, nosotros vamos viviendo y experimentando en la vida y según tú vayas teniendo impresiones, esas impresiones van quedando almacenadas ahí como si fueran unas huellas o unas semillas. Y cuando tú has conocido algo por primera vez y ya lo has guardado, lo has almacenado en tu mente inconsciente, que es la mente alaya, entonces después van a salir unas tendencias que son las vasanas, pero estas tendencias se le llaman tendencias mentales o formaciones kármicas, es porque tú ya has experimentado eso antes y por tanto ahora tienes una tendencia a volver a hacer lo mismo. Imaginaros que vosotros experimentáis una situación y actuáis de una determinada manera, bien, entonces esa impresión, esas emociones que habéis sentido y las impresiones se quedan guardadas en la conciencia alaya. Entonces, más adelante, cuando aparezca una situación similar, vais a tener ya la tendencia de volver a actuar de la misma manera. Entonces, el karma serían estas huellas que van quedando grabadas en nuestra mente alaya, en nuestra conciencia alaya, y que luego, cuando volvemos a actuar a través de estas tendencias, estamos generando karma. Bien, es decir, estamos generando causas que conllevarán resultados. Entonces, el renacimiento tras la muerte del cuerpo físico depende del modo de vida que hemos llevado a cabo en esta vida y en la vida pasada, y todo esto va condicionando nuestra conciencia alaya. Así que este ciclo de renacimientos y muertes se mantiene tanto tiempo como sea necesario que ese karma precise para obtener la iluminación. Esto significa que hasta que no nos iluminemos, que iluminación significa despertar la conciencia de toda esta ilusión, de todos estos engaños, de todos estos velos de la ignorancia del ego y poder reconocer la verdad de lo que somos, esto es la iluminación. Entonces, mientras sigamos totalmente inconscientes, seguiremos siendo arrastrados por el karma y impulsados a vivir nuevas y nuevas vidas, nuevos renacimientos. Y lo importante es que vayamos purificando todo esto que está en esta conciencia alaya. Pero como no sabemos lo que hay, entonces, para purificar todo esto, debemos de ser sobre todo personas muy generosas, muy compasivas, bondadosas, personas que humildes, bien, personas que intentan ser rectas, practicar el recto pensamiento, la recta palabra, la recta acción, las rectas formas de vida y todo esto que es la enseñanza del Dharma para ir sobre todo purificando estas tendencias mentales que no sabemos cuáles son, pero que están allí en nuestra conciencia alaya y que no somos conscientes de lo que hay allí. Bien. Esta conciencia alaya realmente es la verdad de lo que somos, pero es un espacio que se van almacenando un montón de impresiones, de huellas o de semillas, como queráis llamarlo, de todas las experiencias que vamos viviendo siendo un yo, es decir, estando totalmente inconscientes de la verdad de lo que somos, porque creemos que somos un yo separado, un ego. Entonces, todas estas impresiones, tú por ejemplo experimentas una situación y tienes una impresión buena, pues todo esto se almacena en la conciencia laya. Que experimentas una situación que no te gusta, que es desagradable, pues esa impresión también, ¡pum!, se va a almacenar en la conciencia laya.
De la misma manera en como tú vas almacenando estas impresiones, el hecho de que hagas tus acciones, esas acciones van a generar futuros resultados. Bien, es decir, son causas que van a traer efectos en un futuro. Por eso, hay muchas cosas que hemos hecho en el pasado o en vidas pasadas que han quedado almacenadas en la conciencia laya y de ahí es cuando aparecen, se proyectan situaciones karmáticas. Y luego dices, uy, de repente ahora me ha venido este karma y ahora estoy viviendo esta situación difícil, estoy sufriendo y esto, lo otro. Entonces, cuando aparece un karma, viene de ahí, de la conciencia laya. Bien. Habitar un cuerpo humano tiene un valor añadido de preciosidad para el budismo, dado que es, en relación a todas las criaturas vivas que existen, un estado muy escaso. Es decir, que el budismo dice que el renacimiento humano es uno de los más valorados y más preciados porque es el único estado en el cual podemos aquí lograr la iluminación. Entonces debemos aprovechar nuestra vida humana para hacer la práctica y el camino espiritual, para lograr la iluminación. Sobre todo porque el ser humano presenta condiciones óptimas para generar más acercamiento a este estado de iluminación. Es decir, los seres humanos aquí sufrimos, bien, hay sufrimiento. Entonces, este sufrimiento también juega un papel importante en nuestra motivación para despertar, para iluminarnos. ¿Por qué? Porque si las personas siempre estuvieran felices, contentas, teniendo unas vidas de disfrute, de placeres y esto lo otro, sin ningún tipo de sufrimiento, entonces no querrían salir de la experiencia, no querrían despertar. Querrían quedarse siempre a experimentar todo esto, este disfrute. Vamos a poner, por ejemplo, el reino de los dioses, de los devas. ¿Qué es lo que hacen los devas? Pues ellos tienen todo tipo de placeres, son seres que en vidas anteriores han acumulado muchos méritos y por tanto han renacido en un reino superior. De los 6 reinos del samsara han nacido en un reino superior y ahora están disfrutando de los placeres del comer, los placeres de esto, los placeres de lo otro y no hay sufrimiento. Entonces, al no haber sufrimiento, no tienen la capacidad o no tienen la motivación, mejor dicho, de lograr la iluminación. ¿Samsara qué es? Samsara es, sobre todo, la ignorancia. ¿Y la ignorancia qué es lo que nos provoca? Sufrimiento. Entonces, lo más lógico es que nosotros querremos trascender el samsara. Y para trascender el samsara, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despertar la conciencia. Trascender nuestro yo personal, que es el ego. Los renacimientos humanos son escasos comparados con todos los seres que hay. El budismo afirma que no solamente existe este mundo, ni esta dimensión, sino que existen muchísimos mundos, muchísimas dimensiones, muchísimos universos, muchísimo de todo. Aquí, por ejemplo, estamos experimentando los 5 elementos: tierra, fuego, agua, aire y espacio. Y nosotros tenemos un cuerpo con 5 elementos, porque todo lo que está hecho en este mundo está hecho en función de estos 5 elementos. Pero quizás hay otros mundos o dimensiones en los que a lo mejor solamente tienen 4 de estos elementos o 3. Entonces el renacimiento humano es escaso y claro, es la única posibilidad que tenemos de poder lograr la iluminación. Fijaros cuántos animales hay.
Recordamos que los 6 reinos del samsara tenemos los 3 reinos superiores, que están los devas, que son los dioses, están los asuras, que son los semidioses, son los dioses que fueron expulsados y que siempre tienen envidia de los devas y están siempre intentando hacer guerras con ellos, porque tienen mucha envidia y mucha ira. Y luego está el reino humano. Estos son los 3 reinos superiores de los reinos del samsara. Y luego los 3 reinos inferiores tenemos el infierno, que ahí hay muchísimo sufrimiento. Luego están los pretas, que son los seres que tienen mucha hambre, bien, por eso se les hinchan las barrigas. Tienen hambre y nunca se sienten satisfechos. Y luego están los animales. Entonces hay muchísimos seres en todos estos reinos, pero hay pocos en el reino humano, hay poquitas oportunidades. Ahora podemos ser seres humanos, pero si nos portamos muy bien, podemos subir y experimentar una vida en el reino de los devas. Pues de la misma manera también se puede bajar abajo al infierno, todo dependiendo de todo lo que tú vayas metiendo en tu mente. Si vas metiendo mucha ira, mucho odio y vas haciendo mucho daño, pues claro, ahí vas poniendo un montón de impresiones en tu conciencia laya y esto, lógicamente, luego se proyectará, renacerás en un reino acorde con esta vibración y ahí experimentarás en carne propia todo tu karma. Así que para el budismo la vida humana es muy preciada, es muy valorada, es realmente una oportunidad de oro para poder realmente liberarnos completamente del samsara, de todo el samsara. Entonces, habitar un cuerpo humano tiene un valor añadido de preciosidad para el budismo, dado que es, en relación a todas las criaturas vivas que existen, es un estado muy escaso. Y, sobre todo, porque el ser humano presenta condiciones óptimas para generar más acercamiento a ese estado de iluminación. Según las tradiciones búdicas, para favorecer un tránsito a una situación más propicia, es de un factor fundamental el estado de conciencia en el que se encuentra la persona en el momento antes de fallecer. Los momentos previos antes de fallecer, antes de morir, son los que van a determinar tu próxima vida. Vamos a explicarlo bien. En el budismo se explica mucho que nosotros, ahora que habéis entendido un poquito esto de la conciencia alaya, que nosotros podemos haber sido muy buenos en toda la vida, pero si tú estás ya en tu lecho de muerte, estás a punto de fallecer, y estás en el hospital, por ejemplo, y aparece una persona que odias mucho, que no soportas y que hace mucho tiempo que no la ves, entonces empezarás a sentir odio, empezarás a sentirte lleno de ira, lleno de enojo, empezarás a sentir unas emociones muy negativas. Si tú te mueres con esas emociones, justamente esas emociones o los pensamientos antes de morir son los que determinan, son los que provocan un renacimiento específico. Si tú te mueres con esos pensamientos de ira y de odio, vas a proyectar en tu próxima vida una vida de mucha violencia, de mucha agresividad, de mucha ira. Pero, a pesar de que tú hayas tenido un buen karma, porque claro, durante toda tu vida has sido buena persona, dentro de esa vida que tú habrás proyectado a través de tu odio y de la ira, también sucederán cosas positivas. Y al revés pasa lo mismo. Cuando una persona, por ejemplo, ha sido muy mala durante toda su vida y ha generado mucho karma, ha hecho daño a mucha gente, ha robado
o ha traficado con drogas, esto, lo otro. Y justo en el momento antes de morir, él quiere confesarse, quiere arrepentirse y lo hace de corazón. Bien, se arrepiente y pide perdón de corazón. Entonces, todo eso provoca que esa persona, a pesar de que haya sido muy mala y tenga muy mal karma, renazca en un ambiente muy bueno, es decir, una familia de buena familia. Entonces, esa persona renacerá en una buena familia, pero como tendrá unos karmas muy negativos, tendrá unas tendencias muy negativas. Es decir, él en su conciencia laya habrá acumulado muchas tendencias de hacer daño a los demás y esto lo otro. Por eso a veces vemos que hay hijos de buenas familias que son un poquito malos. Bien, y luego hay personas que dicen, ¿cómo puede ser que este hijo haya nacido en una familia tan bien considerada? Pero es por esto, porque ya venimos con unas tendencias concretas de la vida pasada. Entonces, ¿qué es lo que propone el budismo para la muerte? Lo que propone el budismo es que antes de morir muramos en paz, que tengamos siempre pensamientos positivos, pensamientos de amor, que sobre todo, intentemos evitar todo lo posible el miedo, la ira, el odio, todas estas emociones negativas, porque si no esto provocarán un renacimiento no muy bueno. Incluso las últimas pensamientos o acciones antes de morir son las que determinan cómo seremos, cómo será nuestro cuerpo en la próxima vida, en qué lugar, en qué familia y en qué situaciones. Todo esto se explica mucho en el Bardo Todol, que es un libro tibetano y explica el proceso de los bardos de la muerte. Así que esto es de suma importancia, bien, porque claro, una de las cosas que también enseña el budismo es a no tener miedo a la muerte y a comprender la muerte como si fuera solamente una transición. Es nuestra propia mente la que va a cambiar a otra vida, es decir, va a cambiar a otro cuerpo, va a tener nuevas familias, nuevas experiencias y va a tener sobre todo sus karmas también. Dice, es fundamental que la tradición mahayana se desarrolle en rituales, cantos y procesos que ayuden al cuerpo a una transición más propicia. Más que al cuerpo ayudan a la conciencia, a subir un peldaño más en la escalera de evolución del camino hacia la iluminación. Bien, estos rituales se manifiestan en las enseñanzas del Bardo Todol, más conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos. Y este ritual se basa en un proceso de recitado de textos, de mantras y oraciones durante 7 semanas, que son 49 días, que es el máximo de tiempo, según el budismo, que se tarda en encontrar un nuevo renacimiento. Entonces, hemos dicho que son cuando una persona fallece, pasa 49 días, bien, en un estado que se llama el bardo, es el espacio que hay entre vidas, y claro, hay muchos maestros, por ejemplo, o lamas tibetanos, que a través de estas oraciones o mantras o recitado de textos, ayudan a esa conciencia o a esa mente para que se eleve, para que no vaya a renacimientos inferiores, a esos mundos inferiores. Y en estos 49 días, estos recitados acompañan a la conciencia a facilitar un tránsito fluido hacia la nueva vida. Todo esto es dirigido por monjes especializados.
aunque en la actualidad los ritos los pueden realizar también practicantes laicos, acompañados por los familiares, generalmente en el último día, donde el encuentro entre monjes y seres queridos finaliza el proceso y sirve a la par a estos a una mayor comprensión y alivio de la muerte vivida. Y vamos a ver ahora el proceso de la muerte según el budismo. Este es el proceso de la muerte según el budismo. Entonces, primero se disuelve el elemento tierra de nuestro cuerpo y la señal externa de esta disolución es que el cuerpo se adelgaza. Vosotros seguramente os habréis dado cuenta que cuando los abuelos, si habéis tenido abuelos y ya estaban casi acabando sus últimos días de vida, ¿no? Pues el cuerpo se va adelgazando, porque esto es que se va disolviendo el elemento tierra. El segundo punto dice que se disuelve el elemento agua y el signo o la señal externa es que la boca y la lengua se secan y los fluidos del cuerpo, tales como la orina, la sangre y el semen, disminuyen. El tercer punto nos dice que después se disuelve el elemento fuego. La señal externa de esta disolución es que el calor del cuerpo disminuye y la zona alrededor del ombligo, el lugar donde se produce el calor del cuerpo, se enfría. Y el cuarto punto dice que se disuelve el elemento aire y la señal externa es una reducción del movimiento debido a la pérdida de la fuerza de los aires que fluyen por los canales de energía del cuerpo y que nos hacen generar las mentes burdas. Las mentes burdas o las mentes más densas. Es entonces cuando cesa el movimiento físico, se deja de respirar y el corazón ya no late. Consideramos que la persona ha fallecido, pero según la tradición budista, la conciencia aún no ha abandonado el cuerpo. Este último proceso de que la conciencia abandone el cuerpo puede llevar más o menos tiempo y se indica la última señal física. ¿Cuál es esta señal? Es una gota blanca que emerge por la punta del órgano sexual y una gota roja que sale por los orificios nasales. Cuando tenemos esta señal, es entonces cuando se considera que el proceso de la muerte ha concluido y que la conciencia ha abandonado el cuerpo. Entonces, hay algo muy importante que debemos saber. Esto que se hace hoy en día de cremar el cuerpo al segundo o al tercer día de haber muerto no es aconsejable. Porque a veces la persona sí ya ha muerto, pero la conciencia todavía se está desprendiendo de ese cuerpo. Y a veces tarda más días. A veces puede tardar 1 o 2 semanas, dependiendo de cada persona cuando muere. Entonces, claro, en el budismo ellos pueden observar, ¿no?, todo esto porque ya son expertos. Pero aquí en Occidente lo que pasa es que esto no se tiene en cuenta. Y están ya cremando cuerpos ya al segundo o al tercer día de haber fallecido y todavía las conciencias no se han acabado de desenganchar de ese cuerpo. Entonces esto no es aconsejable. Sería más aconsejable enterrar a la persona que ha muerto como se hacía antes. Bien, ahora esto de cremar es mucho más moderno, pero antes se enterraban en un ataúd, en el cementerio, y así podemos dejar que la conciencia se vaya desprendiendo del cuerpo, así cuando ella lo necesite. Otra cosa muy importante que también hay que explicar es que el tema de la eutanasia, bien, y el tema de también los veterinarios, cuando ven que ya un perro o un animal está muy enfermito y está ya en sus últimos días, pues le ponen la inyección para que no sufra.
Pero el budismo dice que esto no se puede hacer porque estamos creando karma. Y ahora lo entenderéis muy bien. Cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, a un abuelito o una persona de nuestra familia que está muy enfermito y se está muriendo y está sufriendo mucho, lo más ideal es darle medicación para evitar que sufra, darle medicación para el dolor o darle estos sedantes tan fuertes, pero dejarlo morir hasta que esa persona se muera. Es decir, esto es lo que ya se hace en los hospitales y es lo correcto, pero no se hace en los veterinarios. Ahí lo que hacen es, ya les dan la inyección rápidamente al animal cuando ven que ya se está muriendo, pero que está sufriendo. Entonces sí que tienen una compasión hacia el animal para que no sufra, pero ese animal está acabando su karma. Entonces no podemos nosotros violar el libre albedrío de ese karma, porque estamos creando muchísimo karma, porque matar es el karma más fuerte de todos los que existen. Es el que trae unas consecuencias más fuertes. Si nosotros tenemos mascota, sea lo que sea, un perro, un gato, lo que sea, y se está muriendo, si el veterinario dice que le tiene que poner la inyección, mejor que le digáis que no. Que le ponga unos sedantes o unos medicamentos para el dolor, para que no se entere de nada, pero que no lo maten, porque si no están violando el karma de ese animal. No le están dejando terminar su karma, y al no dejarle terminar su karma, lo tendrá que terminar en la próxima vida. Bien, porque claro, todos los karmas que tenemos los tenemos que pagar, todos. Entonces, si no lo podemos pagar en esta vida, tendremos una otra oportunidad que va a ser la vida siguiente para poder pagarlo. Si nosotros, por ejemplo, estamos por la calle y sin darnos cuenta pisamos un bichito, un caracol, o pisamos a una lagartija y vemos que al pisarlo se queda ahí todo agonizando, ¿no? Que no se ha muerto y se queda ahí. Claro, muchas personas tienen compasión y dicen, ya lo acabo de rematar y así de esta manera no sufre. Esto, visto desde el punto de vista de la compasión, está bien, pero según el budismo, visto desde el punto de vista del karma, no es correcto. Por lo mismo, porque claro, ese animal está ahora experimentando su karma. Entonces, si no se ha muerto y todavía está agonizando, tenemos que dejarlo ahí, para que acabe de experimentar su karma y así se libere de ese karma. Así que si vosotros por accidente pisáis algún insecto, algún bichito o algo, y luego veis que está ahí un poquito pasándolo mal, sí que sabe mal, pero hay que dejarlo. Esto es lo que afirma el budismo. El budismo lo que afirma sobre el aborto, que claro, a ver, si todo es karma, porque el budismo se basa mucho en el karma, lógicamente estamos matando a una persona que tiene todo el derecho de vivir, le estamos privando de su derecho y le estamos violando su libre albedrío, porque cuando matas a alguien, sea la edad que sea, tú estás violando su libre albedrío. Porque no le vas a preguntar, ¿quieres que te mate? Tú estás ahí matando. Y eso es el karma más negativo de todos. Ahora veremos el samsara. Vamos a empezar con el samsara. Samsara es el ciclo de vidas y muertes. Son los renacimientos. Son las sucesiones por las cuales tiene que atravesar cada persona en la etapa de su nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Entonces es una creencia perteneciente a la mayoría de las religiones de la India,
También se le puede llamar la rueda del destino o la rueda de la vida. Samsara es una palabra de origen sánscrito, que esta es una lengua antigua de la India, y samsara proviene de samsari, que significa fluir junto. También significa pasar, atravesar, a través de diferentes etapas o estados, o vagabundear por. En este sentido significa entonces vagabundear o dar vueltas eternamente por el mundo, naciendo y renaciendo, padeciendo y atravesando por diferentes etapas que generan sufrimientos hasta lograr la completa sabiduría para llegar al nirvana, que es fundirse con la totalidad. El samsara se define como una realidad construida por estados mentales perturbados y por un conjunto de emociones afligidas que a su vez son reflejadas en el universo que construimos cotidianamente. Por tanto, el samsara está en nuestra mente. Es un estado mental. Podríamos decir que el samsara y el nirvana en esencia son lo mismo, porque están vacíos los dos, pero el samsara son estos velos de ignorancia del ego. El samsara es vivir el yo separado, vivir la dualidad, vivir la ignorancia. Pero como todos estos velos de ignorancia solamente están en nuestra mente, que empiezan cuando surge el sentido de ser un yo separado, el ego, entonces todo esto lo podemos eliminar de nuestra mente. Y cuando lo eliminamos de nuestra mente, logramos el nirvana, que es la verdad de lo que somos. La verdad de lo que somos ya está siempre en nosotros, que es esta mente de Buda, que está ahí, pero que está totalmente oscurecida por estos velos o por estas creencias de que somos un yo. Y entonces esto es lo que hace surgir el samsara. Lo que más se destaca del mundo samsárico es que las ideas, las creencias y los hábitos mentales que lo crearon se repiten incesantemente de manera constante y viciosa. Son pensamientos, palabras y actos que manifiestan el sufrimiento de todo ser animado. Ello se debe al hecho de que como seres humanos existe una férrea resistencia e ignorancia al flujo natural y lógico de los elementos que constituyen la vida. Por este motivo, las enseñanzas de Buda se centran principalmente en las 4 nobles verdades. Pero las 4 nobles verdades conforman, en síntesis, una estructura analítica que parte de que la naturaleza de la vida terrenal es el vivir de manera perseverante en el sufrimiento y la insatisfacción. La causa directa de las vivencias dolorosas estriba, en primer lugar, en la ansiedad de los deseos de apego y aferramiento que tenemos sobre los objetos queridos. Es decir, la causa de experimentar este dolor y sufrimiento es porque este yo, este ego, se aferra, se apega a todos aquellos objetos o a todas aquellas personas que desea. Y esta es la causa por la cual sufrimos. Si tú eres una persona que vas practicando meditación y vas haciendo cada vez más pequeño tu aferramiento, tu ego, tu apego, entonces vivirás la vida sin tanto apego, no te aferrarás tanto a las cosas, a las personas, pero las personas que están normalmente muy apegadas a los objetos
o que dependen de otras personas y todo esto, ahí entonces van a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque cuando pierdan eso a lo que están apegados, sufrirán. Y no solo cuando lo pierdan, sino que cuando ya estás apegado a algo, ya tienes miedo de perderlo. Si no te apegas, no surge este miedo, porque dices, bueno, puedo vivir, soy yo mismo, tanto si tengo esto como si no lo tengo, como si estoy con esta persona, como si no estoy con esta persona. Simplemente voy a seguir siendo yo mismo, voy a estar en paz con mí mismo. Pero la dependencia, que es este apego, hace que no podamos vivir sin esta persona, no podamos vivir sin esto, sin lo otro. Entonces, si desaparece, ahí hay mucho sufrimiento. En segundo lugar, en la existencia de la aversión y rechazo sobre los objetos de odio de las cosas que no queremos. Bien, es decir, sufrimos también cuando tenemos aversión y rechazo sobre las cosas o las personas que no nos gustan, que no queremos o que odiamos. Eso también nos genera sufrimiento, ese mismo rechazo, esa misma aversión ya es una ausencia de paz. Y en tercer lugar, en los estados de indiferencia e ignorancia. Cuando hay indiferencia y ignorancia también se sufre. Todo el drama del sufrimiento y de sus causas son fenómenos mentales que por lo tanto pueden cesar. Y cesan con la aplicación del noble octuple sendero que engloba 3 áreas humanas: la ética y la moral, la concentración y la meditación, y la sabiduría o la visión correcta de las cosas. Comprender de forma analítica y vivencial las implicaciones de la existencia misma del sufrimiento y de la insatisfacción, también llamado dukkha, significa dar el primer paso, y posteriormente se debe identificar de dónde provienen la insatisfacción y el sufrimiento, de dónde vienen. Parecen existir por un conjunto de causas entre las que se destacan el deseo egoísta del apego o el aferramiento, la aversión o el rechazo y la indiferencia y la ignorancia. Todas las personas, cuando tenemos deseos egoístas, apegos o aferramientos, o tenemos aversión por unas cosas y rechazo por otras, y a veces tenemos indiferencia o ignorancia por otras cosas, son las causas del sufrimiento esto. Estos 3 estados existenciales a su vez se originan y provienen de la separación y desencuentro entre la persona y el mundo que lo rodea. Es este sentido de estar yo separado del resto del mundo. Y esto es por la creencia en una individualidad única, este yo, una individualidad única, sólida, separada e independiente del contexto que la genera, que le llamamos el ego. Por tanto, si las causas de dukkha, que dukkha significa esta insatisfacción, este sufrimiento, que es el elemento central del mundo samsárico, si las causas se encuentran en la mente, bien, porque la insatisfacción es un estado mental que compara directamente lo que es con lo que debería ser o con lo que fue, entonces si está en la mente, es en ella donde puede cesar su presencia también. Si esto es así, entonces hay que retomar un camino mental o espiritual capaz de superar dichos estados mentales perturbados y afligidos. Que el samsara es todo un estado mental debido al surgimiento de este ego, de este yo individual y separado, y que por lo tanto se apega
se aferra a personas, a cosas, también tiene aversión o inclinación hacia cosas o personas y a veces también tiene un sentimiento de ignorancia, indiferencia. Entonces todo esto son las causas de nuestro sufrimiento. Y si todo esto son estados mentales de nuestra mente, se pueden cambiar. Así que lo bueno del budismo es que te hace sentir libre porque eres tú el que puedes tomar las decisiones de poder cambiar tu mente. Y tú puedes cambiar tu mente aquí y ahora, en este momento presente, haciendo toda tu práctica. ¿Y cómo cambiamos, no, la mente? Pues pensamientos negativos que haya por ahí, sustituirlos por pensamientos positivos. Acciones que tú veas que van a perjudicar a otras personas, no las hagas. Siempre haz acciones para beneficiar a los demás. Todo lo que sea en pensamiento, palabra y acción, que pueda ser para beneficiarte a ti mismo y a los demás, todo eso va a purificar esta mente. Es el camino del Dharma, el camino de ser bondadoso, de ser compasivo, de ser sobre todo generoso, de ser una persona altruista, de ser una persona humilde, de ser una persona amorosa, que tiene en cuenta el bienestar de los demás. Todo esto te va a ayudar a ir reduciendo tu propio ego y a acercándote cada vez más en la iluminación. El budismo lo que nos dice es que pase lo que pase, absolutamente todo lo que te sucede, solamente tú eliges cómo te lo tomas, si te lo tomas a bien o te lo tomas a mal. Si tú ves que todo esto que te está sucediendo es algo negativo, te vas a deprimir y te vas a hundir. Pero si tú esto lo ves como algo, una oportunidad para crecer, para superarte a ti mismo, para hacer un cambio en ti mismo también, esto entonces te va a beneficiar mucho. Así que la actitud en la que uno se toma su situación de vida es fundamental. Y siempre os digo que todas las adversidades que vivimos, todas, realmente lo pasamos muy mal, pero nos hacen aprender muchísimo. Son nuestros propios karmas lo que vivimos. Y estos karmas que tanto miedo nos dan, porque tanto sufrimiento nos hacen sentir, realmente estos karmas son los que más nos acercan a la iluminación, más nos acercan a querer despertar de toda esta pesadilla del samsara, nos acercan a hacer práctica espiritual para poder intentar cambiar mi vida, cambiar mi situación, cambiar mi estado. Porque claro, todo esto me hace tener un estado negativo, porque sufro. Pues es importante que tú ahora empieces a generar las acciones que van a beneficiar a otros. Si tú quieres que la vida te beneficie a ti, tienes que beneficiar a otros, porque todos, absolutamente todos los seres, estamos conectados, todos venimos de la misma conciencia, todos formamos parte de la misma mente. Estamos interconectados y por tanto unos dependemos de otros, unos servimos a otros. Entonces el budismo te dice, si tú quieres purificar tu karma, haz acciones desinteresadas, altruistas, ayuda a los demás, empezarás a cambiar tu mente. Y verás que cuando tú ayudas a los demás, la vida empieza a ayudarte a ti. Es muy fácil de entender. Si vosotros tenéis una semilla de limones y la plantáis, ¿qué es lo que va a crecer? Un árbol de limón, de limones. No va a crecer un árbol de manzanas. Entonces, si tú generas las causas, unas causas concretas, vas a tener unos resultados
que van en función de esas causas. Al igual que la semilla, ¿no? La semilla es la causa del árbol. Una semilla de limón es la causa para un árbol de limones. Si tú quieres que tu vida sea de una determinada manera, quieres tener trabajo, quieres tener salud y esto lo otro, deberás hacer a los demás lo que tú quieres para ti. Bien. Ayudando a los demás, así es como vamos nosotros purificando también nuestros karmas. Y que la ley del karma es una de las mejores invenciones que hay en esta experiencia, porque realmente aprendemos muchísimo con la ley del karma. Muchísimo. Aprendemos a que no existe un Dios allá arriba que decide cómo va a ser nuestra vida. Por tanto, nuestra vida no depende de un Dios, no está en manos de nadie, está en nuestras manos. Nosotros somos libres de poder hacer lo que queramos con nuestra vida. Si estamos experimentando cosas negativas, es porque en vidas pasadas hemos generado las causas. Pero mientras estemos enfermos o mientras estemos sin trabajo, si tú vas generando las causas, las acciones positivas ahora, vas a ver que siempre va a haber una solución para tus problemas, siempre. Vas a encontrar medicina para tu enfermedad, vas a encontrar ayudas para aliviar un poquito ese problema económico, ¿no?, en el que estás. Siempre va a haber alguien allí que te va a ayudar. Entonces, esto es importante porque así te da a ti la responsabilidad y la libertad de poder elegir cómo quieres tú que sea tu vida en el futuro. Si tú ahora comprendes cómo funciona todo esto, que es lo que vamos a aprender en este curso, entonces tú vas a poder ser el jefe de tu vida. Vas a poder saber cuáles son las acciones correctas que debes generar para que en un futuro tú puedas cosechar los resultados que deseas. Ya no vas a estar más a la merced de toda esta inercia o de todas estas situaciones, ¿no?, inesperadas que nos trae la vida. Pero lo más importante es que paséis por lo que estéis pasando. Si vosotros sois personas bondadosas, siempre la vida os va a traer soluciones, os va a dar ayudas, siempre. Y otra cosa muy importante, vuestro estado mental, que cuando estéis pasando por una situación difícil, si vosotros vais alimentando todavía más esos pensamientos negativos, decir, oh, es que estoy así, como de víctima, ¿no? Esos pensamientos también son impresiones que van quedando guardadas en nuestra conciencia laya. Y las vas alimentando y las vas alimentando. Entonces lo que nos interesa a todos es tener la conciencia laya lo más purificada posible, con cosas positivas. Porque si todo el karma sale de allí, entonces es mejor decir, bien, ahora estoy pasando por esta situación, pero esto se puede cambiar. No siempre voy a estar así, esto pasará. Y tener una actitud positiva, una actitud de decir, voy a empezar a buscar soluciones a todos estos problemas y a generar un buen karma y unas buenas impresiones en mi mente para transformar y revertir esta situación. Así que ahora empezamos a comprender un poquito que cada uno de nosotros somos responsables de nuestras vidas y que si nos pasan cosas malas, está bien que nos pasen porque así también aprendemos, crecemos y nos acercamos más a la parte espiritual, a la iluminación, y también podemos realmente empezar a transformar nuestra mente, ¿no?, que es lo que hemos explicado ahora. Cambiar nuestros estados de ánimo, siempre estar positivo, siempre intentar enfrentar todos aquellos desafíos desde la paz, no desde el sufrimiento. Bien.
Es un poquito difícil, lo sé, porque claro, aquí abajo cuando vivimos estas cosas se viven muy intensamente, pero es importante que vayáis practicando, vayáis haciendo todos estos pasos, porque si no, entonces la vida te puede hundir y puedes acabar realmente con una depresión muy grande o estados peores. Las cualidades del samsara son la impermanencia, la insatisfacción y la vacuidad de los fenómenos. La impermanencia, la insatisfacción y la vacuidad de los fenómenos. Impermanencia significa que todo tiene un principio y un final, que nada es permanente y que todo cambia. Insatisfacción es que nunca estamos satisfechos, felices de todo lo que estamos experimentando. ¿Por qué? Porque en el samsara, la mente del samsara es una mente ignorante, es la mente del yo, del ego. Y esta mente, como vive de la separación, siempre se siente carente, es decir, me siento solo, me siento vacío, me falta esto, me falta lo otro, nunca está satisfecha. Y luego está la vacuidad de los fenómenos, que esto lo hablaremos en profundidad porque es un tema muy profundo. Entonces, todo elemento del universo, tanto si es materia inerte o es un complejo de agregados biológicamente constituidos, se caracterizan por su constante cambio. Nada puede ser estático bajo estas condiciones. De hecho, la existencia primaria es un devenir de millones y millones de formas que asumen los fenómenos en un eterno proceso de cambios en las formas. Para una mente sensible, esta formación ininterrumpida de escenas, donde nada es igual a nada, aparece como una verdadera pesadilla. Dice, ninguna identidad de apego puede garantizar una estabilidad duradera, segura, sólida y concreta. Por tanto, en el samsara nunca se logra la plena satisfacción y descanso, porque todo es cambio, todo se mueve, no hay ni una materia subatómica estable y permanente. Entonces, claro, para los seres humanos, el cambio nos genera mucha inestabilidad, nos genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque normalmente la mente del ego se aferra, ¿no? Se aferra a las cosas, a las personas, a las situaciones. Y si eso cambia, entonces debemos de soltar eso y agarrarnos a otra cosa. Y esto nos produce un poquito de miedo. Y este miedo también es sufrimiento. Entonces, con esta visión se puede apreciar el nivel tan alto que tiene para el budismo el concepto de vacuidad, la no existencia de esencias duraderas, perennes, de los fenómenos animados e inanimados. Pero ya hablaremos más adelante de la vacuidad, ¿eh? Dice, las perturbaciones mentales y aflicciones emocionales no son parte constitutiva y original natural de la mente humana, sino que provienen de factores externos a ellas. Es decir, se derivan de las malas interpretaciones que las personas hacen sobre las condiciones reales de la existencia humana, de sus circunstancias y eventos. Las perturbaciones mentales, las aflicciones emocionales, que son las emociones negativas, no son parte original y natural de nuestra mente humana, de nuestra conciencia, sino que provienen de factores externos. Y estos factores externos no significa que la culpa lo tengan los demás, significa que nosotros interpretamos las situaciones de una manera determinada y esa interpretación nos puede generar sufrimiento.
Al comprender las causas y condiciones de las perturbaciones mentales y las aflicciones emocionales, se adquiere una profunda visión que es capaz de eliminar las ilusiones y los engaños que las sensaciones y percepciones construyen en nuestra mente como conceptos, ideas, pensamientos, creencias y hábitos. Entonces, si todas estas perturbaciones mentales y estas aflicciones nos las provocamos nosotros mismos al interpretar las cosas desde nuestra perspectiva, pues nosotros mismos podemos eliminar estos engaños y estas sensaciones y percepciones cambiando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros conceptos. En la medida en que aparecen las percepciones egocentristas en el yo, en esa misma medida la mirada de las personas se extravían en interpretaciones falsas e incorrectas de la realidad. Entonces no estamos viendo la vida por lo que es, sino que la estamos viendo a través de nuestros filtros. ¿Qué significa esto? Que lo miramos a través de nuestros samskaras, de lo que nosotros tengamos en la conciencia alaya acumulado. Nosotros hemos vivido en el pasado una serie de acciones, de situaciones, y hemos tenido unas impresiones, y esto se ha quedado guardado en la conciencia alaya. Entonces, cuando vuelva a surgir alguna situación exterior en el futuro, vamos a interpretarla en función de lo que ya nosotros habíamos experimentado en el pasado y que lo tenemos guardado en la conciencia alaya. Por eso lo recordamos, porque está ahí guardado, es la memoria. Nosotros no estamos viendo la vida tal y como es, sino que la estamos interpretando en función de estos filtros que están en nosotros, en nuestra mente. Y nosotros mismos tenemos la capacidad de poder cambiar todos estos filtros. Entonces, las percepciones erróneas se derivan de las perspectivas respecto al pasado y de la presencia profunda e inconsciente de lo que llamamos los tres venenos. Los tres venenos en el budismo son el deseo, la ira y la ignorancia. Acordaros de el cerdo, de la serpiente y de el gallo. Entonces, nuestras percepciones erróneas se derivan de estos tres venenos y también de esos filtros que tenemos en nuestra mente de cosas que hemos vivido en el pasado. Los profundos prejuicios mentales que tenemos los seres humanos, derivados de hábitos y patrones mentales establecidos, y que nos dan identidad existencial y social como personas, hacen que se refrenden las acciones incorrectas en un círculo vicioso. Una y otra vez caemos en los mismos problemas, pues tendemos a responder de la misma manera frente a las circunstancias adversas. Como ya tenemos unos condicionamientos en nuestra mente, que son los samskaras y las vasanas, estas tendencias, entonces actuamos de manera inconsciente repitiendo siempre lo mismo. Nunca nos paramos a observar, nunca nos paramos a elegir. Siempre tendemos a hacer hábitos, a generar hábitos, y un hábito es hacer algo sin pensar. Es algo mecánico. Y por eso el ser humano siempre tiende a cometer los mismos errores y no avanza, no evoluciona. Así es como prevalecen y despuntan los estados mentales en el samsara. Es un mundo invadido de malestar, de sufrimiento e imperfección, en donde los pensamientos, las palabras y las acciones que lo causan se repiten infinitamente en los ámbitos personal, moral, económico y cultural. El concepto de samsara forma parte de la mayoría de las corrientes filosóficas y religiones que se originaron en la India, especialmente en el budismo y en el hinduismo, y también en el jainismo. Bien.
pero también de otras menos conocidas como el sikhismo y el gnosticismo. Todas estas religiones o corrientes filosóficas tienen como creencia que el samsara es un proceso natural producido por la misma naturaleza, el cual le corresponde a toda persona. Consideran que es una etapa llena de ignorancia, del desconocimiento de la realidad, de sufrimiento, del producto del karma, por el cual se debe transitar para llegar al despertar, a la realización plena, a la evolución que lleva a alcanzar la unión con el todo. Bien. El samsara realmente es este mundo lleno de dolor y tristeza tal como lo conocemos. Todos los seres de este mundo estamos sujetos a la ley del karma. El karma significa acción, es un acto volitivo, es decir, algo que uno hace, dice o piensa y que de hecho está bajo su control. Todos los actos de este tipo tienen consecuencias morales llamadas vipaka, que significa fruto. Vipaka significa fruto, entonces, ¿el karma qué es lo que hace? Generamos acciones que son las causas que en el futuro van a tener resultados. Estos resultados son los frutos de las causas. En el budismo tradicional, estas consecuencias pueden ocurrir en esta vida o en una vida futura. En relación a lo anterior, el futuro, que sería la reencarnación o renacimiento, de acuerdo a la religión que se profese, porque la reencarnación es más bien para el hinduismo y el renacimiento es más bien para el budismo. Entonces, este renacimiento se verá determinado, a su vez, por el dharma que realiza cada persona y por el karma que le corresponda de acuerdo a los actos que ha realizado en su vida presente. Entonces, los budistas creen en el renacimiento. Para muchos el renacimiento no es diferente de la creencia de los hinduistas. Por ejemplo, en la reencarnación o en la transmigración de las almas, que es pasar del viejo cuerpo que muere a uno que acaba de nacer o de ser concebido, y con un poco más de precisión, sin embargo, el renacimiento no es más que la transmisión del propio karma. El budismo tiene la creencia que el espíritu representa la esencia del ser y que abandona y trasciende el cuerpo físico al momento de morir para comenzar el renacimiento en un cuerpo diferente y continuar sujeto a la rueda del samsara. El renacimiento será decidido por el karma, producto de las acciones físicas, también verbales y mentales que haya realizado la persona en el cuerpo que acaba de morir. Esto ocurrirá primeramente, como ya se explicó anteriormente, en 108 vidas en las cuales la persona tendrá la oportunidad de vivir bajo el dharma establecido que guía sus pasos en la búsqueda de la realización plena y espiritual para soltar los nudos que los atan al samsara y al karma. Entonces, la meta de todo budista, su fin último, es lograr la completa y total iluminación para convertirse en un Buda y estar en perfecta unión con la totalidad. Para esto viven de acuerdo a su Dharma y se dedican a la meditación para lograr liberar su mente de todo lo negativo que le impida llegar a ser uno con la totalidad. Y luego, para acabar, dice que para un budista el renacimiento ocurre de dos maneras distintas. La primera es el renacimiento de una vida a otra y la segunda es el renacimiento de un momento a otro ocurrido en la misma vida presente. En la primera, en el renacimiento de una vida a otra, se utiliza la palabra renacimiento y no reencarnación, ya que consideran que no es el alma ni el yo personal de la persona, no es el ego tampoco, quien reencarna de cuerpo en cuerpo. Consideran que en el momento de morir, las funciones y estados mentales se detienen y lo que trasciende son las acciones producidas por el karma.
y a causa de esto, guiadas por la fuerza de los deseos, busca un cuerpo físico para continuar viviendo, por lo que se produce una concepción que se puede presentar en cualquiera de los reinos de la rueda del samsara. Bien. Y el segundo, el renacimiento de un momento a otro ocurrido en la vida presente, se refiere al renacimiento como proceso de nacer, morir y renacer nuevamente con la conexión o la unión con los objetos físicos o mentales que se desean, ambicionan o se quisieran evitar. Se inicia este renacimiento cuando la voluntad es dominada por este deseo superior de querer dominar y poseer algo. O al contrario, que produce un fuerte rechazo o aversión, de igual manera, así como se inicia este renacimiento, así termina cuando se pierde el deseo o el aborrecimiento respectivamente a ese algo mental o físico. Y ya estaría este tema, lo dejaríamos aquí y continuaremos la próxima semana. Y bien, gracias a todos por haber asistido. Os deseo una muy feliz noche, que descanséis y namaste a todos, buena nuit y hasta mañana.